Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando con el módulo número 4 del taller de atención al cliente. Bueno, tal como hemos visto anteriormente, estuvimos transitando diferentes alternativas en lo que se refiere al proceso de atención al cliente y empezamos a ver todo lo que hace a la satisfacción del cliente. ¿Mm? Destacando que uno de los puntos que era clave era cómo empezamos a medir la satisfacción del cliente. ¿Eh? Ustedes han podido comenzar por hacer un test, el test de Whiteley. Este test de Whiteley es Richard Whiteley es un autor que entre los libros que escribió uno que se llama La voz del cliente y hace un test que lo que mide es la orientación al cliente, pero desde el cliente interno. ¿Ok? Es decir, ustedes, ¿ok? Como partes, cada uno de ustedes de RUS, eh, cómo ven a la organización respecto de la satisfacción del cliente. Y está bueno eso tenerlo como dato. ¿Por qué? Porque eso lo que nos va a poder ver es dar un dato muy concreto, porque si ustedes tal vez tienen una perspectiva de que la satisfacción del cliente es del 60%, del 70%, del 80%, del 100%, y ustedes lo tienen como percepción, seguramente vamos a encontrarnos que en el cliente, si hiciésemos un sondeo, vamos a encontrar valores similares. En este módulo vamos a ver específicamente todo lo que hace a la forma de medir la satisfacción del cliente, que como señalé anteriormente es súper importante. ¿Qué implica medir? Hay una frase que me gusta mucho que dice, lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. La medición sistemática lo que te permite es poder hacer ajustes. A partir de esto, para poder pensar en lo que es medir satisfacción del cliente, el primer punto a tener en cuenta es establecer estándares. ¿Qué son estándares? Medidas a partir de las cuales yo digo, por debajo de esto el cliente no está satisfecho, por encima de esto el cliente está satisfecho. En el por debajo hacer subescalas y por encima también hacer subescalas y a partir de ahí poder empezar a hacer lecturas. Está totalmente satisfecho, completamente satisfecho. Ahí tal vez nos encontramos que podemos recurrir a soportes tales como escalas de Likert, ¿ok? Que son básicamente escalas incrementales que vamos desde totalmente insatisfecho hasta totalmente satisfecho, pudiendo tener dos o tres escalas negativas, dos o tres escalas positivas y una escala neutra. ¿Ok? Y un valor neutro. A partir de acá, otra alternativa es poder diseñar algún diferencial semántico o escalas de Osgood, que lo que nos permiten es, a partir de una serie de calificativos bipolares, poder establecer eh, algunas formas de medir la satisfacción del cliente mediante alternativas que no es únicamente preguntar, ¿está usted satisfecho? ¿Está usted conforme? ¿Para qué? Para poder llegar a esa determinación a partir de otros parámetros. ¿Ok? Un poco lo que prima mucho en lo que hace la investigación de mercados y a la investigación de los comportamientos digamos, de compra del consumidor es cómo llego a obtener el dato, cómo llego a obtener la respuesta sin preguntarlo en forma directa. Yo puedo, para hacer el camino más corto, preguntar, ¿está usted satisfecho sí o no? Listo, es un dato. Ahora, yo puedo decir que tal vez la persona responda que sí, simplemente por un tema político, o responda que no, porque tal vez algo no le gustó en toda la gestión. Ahora bien, yo tal vez puedo preguntar, construir instrumentos que lo que me permitan sea llegar a ese dato de satisfecho o no satisfecho a partir de otras alternativas. ¿Qué es lo importante en lo que se refiere a la medición? Primer punto, como antes dije, establecer el estándar. Una vez que lo establezco el estándar, sé lo que estoy midiendo. Segundo punto, establecer el instrumento de medición. ¿Qué es el instrumento? ¿Cómo se va a estar midiendo? Si va a ser a través de una encuesta, si va a ser a través de un focus group, ¿ok? Si va a ser a través de una serie de datos.
Por ejemplo, el tema de el cumplimiento de pago, ¿ok? Que es una forma de medirlo, pero que no es la mejor forma de medirlo. Una vez que yo defino el instrumento, que en general son encuestas de satisfacción, una encuesta, recordemos algunos puntos claves en lo que se refiere a la construcción de una encuesta. La encuesta debe ser, primero que debe ser autoadministrada. ¿Qué es autoadministrada? Que es el mismo encuestado el que la completa. Eso es por un tema de costo y por un tema de velocidad. O sea, cuando yo genero un instrumento autoadministrado es mucho más rápido. Ok, segundo punto, no debe tener más de 5 o 6 ítems. ¿Qué quiero decir con esto? La encuesta autoadministrada no me puede llevar a completarla más de 6, 8 minutos. Si a mí la encuesta completarla me lleva media hora, no sirve. No sirve. Ok, entonces tiene que ser una encuesta de 5 o 6 ítems, autoadministrada. ¿Qué se utiliza mucho hoy? Hoy se utiliza mucho un instrumento que es un instrumento que tenemos la versión free y la versión paga, la versión gratuita y la versión paga, que es el Google Forms, que son a construir en Google Forms una encuesta y vos la podés enviar por WhatsApp. Se envía en formato link. Ahí me llega por WhatsApp un link que cliqueo ahí, se me abre la encuesta, completo la encuesta y automáticamente eso ya se carga y se procesa, con lo cual yo voy viendo en tiempo real cómo están siendo las respuestas. Yo antes de esto les comenté el tema de la validación del instrumento. ¿Qué es validar el instrumento? Cuando vos agarrás ese instrumento de medición, esa encuesta, verificás que no esté contaminada. ¿Qué me refiero con estar contaminada? Es muy simple contaminar una encuesta. Yo puedo hacer que una pregunta te contamine la otra. ¿Ok? O que yo lo que haga sea hacer una inducción de respuesta. La inducción de respuesta es contaminar. ¿Qué es esto? Que yo te estoy induciendo a que vos respondas que sí o que no. ¿Ok? O que yo te estoy condicionando tu forma de responder. Lo que siempre se recomienda es, para vos obtener un dato verdadero, es que esa encuesta esté digamos, total y completamente, eh, digamos, estéril con respecto a lo que puede ser contaminación, y a partir de ahí empezar a mensurar si vamos a tomar una muestra. Una muestra o vamos a ir al 100% del universo. ¿Qué recomiendo yo? Dos cosas. Punto número uno, en lo que se refiere a encuestas de satisfacción, sin duda creo que los que marcan acá una tendencia muy, muy poderosa son el sector automotriz. El sector automotriz trabaja permanentemente con encuestas de satisfacción, que ahí las procesa un área que es el área de calidad. En ese caso se encuesta al 100% del universo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se encuesta al 100% de los compradores de vehículos 0 kilómetros. Vos compras un 0 kilómetro y posteriormente a lo que es el retiro de la unidad, a vos te está llegando una encuesta. Una encuesta. En este caso, la encuesta se hace en forma telefónica y son 5 o 6 preguntas. Y eso genera un indicador, que ese indicador afecta mucho lo que es el rol del concesionario. Eso se hace lo que sería técnicamente en conceptos de investigación, sería un censo, porque yo lo aplico, administro el instrumento de medición sobre el 100% de mi universo de estudio. En otro caso puede ser que yo lo que haga sea tomar una muestra y esta muestra debería ser una muestra representativa. ¿Qué implica que la muestra sea representativa? Que la muestra que estoy tomando representa a todo mi universo de estudio. ¿Ok? Generalmente hay todo un cálculo estadístico bastante complejo que no se aplica tanto a lo que son encuestas de satisfacción. ¿Cómo se maneja? Generalmente vos podés tomar que una tasa de respuesta del 25%, del 30%, digamos, tomándolo, ponele, si yo digo, bueno, de cada 10 me quedo con 3 respuestas, o de cada 10
clientes encuesto a 3, podríamos pensar que es una, una muestra representativa. Ahora, hay otro dato que es muy importante, vinculado sobre todo con el Google Forms, que es el dato de la no respuesta, que muchas veces no se tiene en cuenta y para mí es casi tan importante como el dato que se responde en sí mismo. ¿Qué vendría a ser el dato de la no respuesta? Imagínense que yo envío 100, yo tengo, bueno, generé una acción, supónganse en lo que puede llegar a ser la resolución de un siniestro, y yo envié 100 encuestas por WhatsApp con el tema del Google Forms. Y yo de estas 100 encuestas procesé 40, ¿ok? Digo, bueno, técnicamente estoy en un 40%, fantástico. Y sobre ahí proceso. Ahora, lo que yo siempre tengo que analizar, a ver, no es lo mismo, y hago un paréntesis, que yo previamente determine que mi muestra va a ser del 30%, con lo cual yo en forma azarosa de cada 10 me quedo con 3, ¿ok? O directamente al azar eh, le envío al 30% o contacto telefónicamente al 30%, a que yo le envié ese dato al 100% y solamente me respondió un 30 o un 40%. Porque lo que yo tengo que ver ahí es otro dato clave dentro de la medición de satisfacción del cliente, que es el compromiso. ¿Qué pasó con el 60% que no me respondió? No me respondió porque no le interesó, no me respondió porque está en contra y me odia, no le respondió porque está totalmente insatisfecho, no me respondió porque no lo entendió, no me respondió porque no le avisé previamente que se lo iba a enviar. Entonces hay un montón de cosas que es clave analizar. Y te diría que es un error muy habitual en medición de satisfacción del cliente, que es solamente lo que prima es obtener masa crítica de datos. Es decir, no, yo cumplí con la meta, yo tengo el 30%, sí, fantástico, pero vos tenés que pensar que acá vos se lo enviaste al 100%. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Por qué no respondieron? ¿Ok? Entonces, punto número 2 es pensar qué vamos a preguntar. Hay unas cosas que son claves también para después hacer análisis, inferencias en función de pronto si la persona está satisfecha con el uso del medio de comunicación del WhatsApp. Si yo voy a preguntar eso, una pregunta de cruce que es clave hacer, que es cliquear simplemente, es definir rangos etarios. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner entre 18 y 25, entre 26 y 35, entre 36 y 45, entre 46 y 55, más de 55. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, bueno, mirá, los que tienen más de 55 no les gusta WhatsApp como canal de comunicación. Ahora, los que tienen entre 18 y 45 están súper contentos con WhatsApp. ¿Ok? O los que tienen entre 18 y 35. Entonces, y ahí también hacer otra pregunta respecto de pronto de qué tipo de cobertura tienen. O sea, hacer que algunas de las preguntas que sean, ok, unos 5 o 6 ítems, sean dos o tres, sean preguntas tal vez que se llaman de cruce, ok, que estas pensemos que yo puedo agregárselas a estas 5 o 6, porque no, a ver, no implican una, este, una pérdida de tiempo mayor, porque son de encuadre, que son sexo, edad, tipo de cobertura. ¿Ok? En el tipo de cobertura también lo que es importante es no ponerle, usted tiene un seguro y ponerle la sigla o la nomenclatura interna que ustedes tienen, sino tal vez directamente que sea, no sé, tiene cobertura de hogar, auto, X, ¿ok? O sea, de ese lugar para que la persona lo compre todo muy, muy rápido, muy, muy rápido. Y después sí ir a las preguntas específicas que yo quiero conocer. Por ejemplo,
si la persona encontró velocidad de respuesta, si la persona encontró un canal de comunicación, si la persona encontró que pudo resolver el tema que estaba solicitando o la problemática que estaba teniendo. Esas son todas cosas que son claves ir preguntándolas en la encuesta, ¿ok? Y después esos datos que se procesan, yo siempre lo que recomiendo, desde claramente un foco de explotar comercialmente los datos de la investigación, es comunicar esos datos. Yo tengo dos posibilidades con el dato me lo guardo. Fantástico, lo muestro internamente. Ahora, si yo tengo un dato para mostrar, no sé, tengo que el 75% de la gente está altamente satisfecha. ¿Por qué no le voy a mostrar esto? O sea, creo que es importante eso, poder mostrarlo, poder presentarlo. Acá nos encontramos con eso también con dos posibilidades. Posibilidad número uno, si yo lo hago esto por Google Forms, tengo la ventaja que el dato lo tengo procesado desde lo global. ¿Qué es desde lo global? Voy a tener las tortas o los gráficos de los histogramas de barras por cada una de las preguntas. Si yo tengo la versión gratuita del Google Forms, lo que sí no voy a tener es la posibilidad de esos datos tenerlos aperturados y poder tener cruces de variables. ¿Qué son cruces de variables? Cruces de variables es cuando de pronto yo lo que hago, puedo tener que el porcentaje que tiene entre 18 y 25 años, cómo está de satisfecho, y el porcentaje que tiene entre 26 y 35, cómo está. Y entonces puedo tenerlo cruzando cada una de las preguntas, teniendo un dato más rico. ¿Para qué? Para, obviamente, si yo hago una medición, que sería el paso 3, es la frecuencia de esa medición. Yo creo que mínimamente vos tenés que tener una medición mensual. Mínimamente. ¿Para qué? Para vos poder tener a lo largo de un año una curva. Esa curva después me va a permitir hacer mediciones interanuales. ¿Qué va a ser medición interanual? Mido el marzo con marzo, el abril con abril, el mayo con mayo, el junio con junio. Entonces veo si de junio a junio tuve un incremento, tuve una caída, y si tuvo una caída, ¿qué pasó? Y si tuvo un incremento, ¿qué pasó? Porque otro punto clave dentro de lo que es este trabajo de medir la satisfacción del cliente es meternos en lo que se llama el gap attack. ¿Qué es el gap attack? Empezar a trabajar la brecha, atacar la brecha. Vos vas a tener una brecha entre el estándar que antes definimos y el dato que a vos te da. Entre el dato y el estándar tengo un espacio, tengo una brecha. Esa brecha vos tenés que atacarla. ¿Por qué? Porque lo que vos querés es estar, a ver, si estoy, sobre todo, cuando la brecha está por debajo. ¿Ok? Si yo estoy en que a mí me está dando un 60% de satisfacción del cliente y tengo que mi estándar es un 75, me faltan 15 puntos. Bueno, ¿cómo logro esos 15 puntos? ¿Cómo ataco esa brecha? ¿Dónde tengo el problema? Y ahí empezás a ir como indagando mucho más en un paso a paso. Ahí se pueden disparar montones de posibilidades. Que tenga problemas de comunicación con el cliente, problemas de información con el cliente, problemas que tienen que ver con actitud y aptitud del personal. ¿Qué sería? Problemas de actitud y aptitud del personal. Aptitud, que es la persona que está frente al otro, no es lo suficientemente apto como para poder resolver un tema. Y temas de actitud es que la persona no le está poniendo toda la voluntad que el cliente espera, que esto también es clave. El tema de la satisfacción del cliente pasa muchísimo por lo actitudinal. Que eso es lo que vos tenés que a veces medir, y que la persona forma parte de esto. Que en muchísimos casos vos te encontrás con personas que tal vez durante mucho tiempo tuvieron una perspectiva de satisfacción, y llegado a una instancia clave, quedan insatisfechos. ¿Por qué? Porque ustedes estuvieron total y completamente conformes en tanto y en cuanto no hayan tenido que medir el servicio en sí mismo.
Y cuando tuvieron que medir el servicio en su, no, che, esto no funciona. O esto no es lo que yo esperaba. Entonces, a veces es clave tener todo eso como dato. Que tal vez la actitud y aptitud del personal es fundamental. Y dentro de ambas, creo que la actitud es siempre lo que multiplica. No es lo mismo que si yo vengo con una problemática, estamos en la resolución de un siniestro, vengo con una problemática y yo dejo de hacer seguimiento o dejo de, digamos, de dar una respuesta contenedora o dejo de ser empático. Y seguramente eso se va a repercutir en la satisfacción del cliente. Yo te repito lo que antes he mencionado en muchas oportunidades y también cuando hicimos el curso de negociación. No creo, estoy totalmente convencido de eso, que únicamente lo que prime en la satisfacción del cliente sea el monto que se determina pagando, porque si no, existirían tal vez otros resortes, y creo que el económico es un ítem más, pero lo que hace, como antes decía, a la actitud del personal de contacto es clave. Entonces les mencionaba comunicación con el cliente, información con el cliente, actitud y actitud del personal, lo que tiene que ver con la velocidad de respuesta. ¿Ok? Velocidad de respuesta o indicarle en qué momento del proceso está. A partir de que yo le indico en qué momento del proceso está, va a ser mucho, a ver, le estoy dando una tasa de respuesta. ¿Por qué le estoy dando tasa de respuesta? Porque usted está acá. Y cuando esté acá arriba, va a tener acá el tema resuelto. Falta todo esto. Esto más o menos en tiempo son 20 días, 30 días, 35 días, pero vos le das ahí una información. Recuerden que velocidad de respuesta no es velocidad de resolución. Y la gente lo que valora es velocidad de respuesta. Ha pasado en casos, entonces hay un poco un sector del mercado que suele ser bastante significativo, es el sector de transporte aerocomercial, en el cual en muchos casos de cancelación de servicios, demora de servicios, que se mide satisfacción del cliente, la insatisfacción más grande es cuando hay ausencia de información. No sabemos, esto cuando no hay información, hay silencio de radio. En cuanto vos tenés información, ya baja el nivel de ansiedad, sube satisfacción del cliente. Ah, mira, el vuelo va a estar mañana a las 14 horas, o va a estar dentro de 8 horas. O sea, y vos decís que comunico, a ver, es mucha más grande la insatisfacción si no te comunican y vos estás hoy 6 horas esperando sin tener ningún dato, a que si yo te digo, esto está resuelto en 8 horas, correcto, y a partir tenés lo que es el dato de velocidad de respuesta. Otro punto clave es lo que tiene que ver con la mejora continua, es decir, que generar a partir de estas mediciones sistemáticas un proceso de mejora en el cual el dato de la medición de la satisfacción del cliente no es otra cosa que un input dentro de esta máquina de mejora continua. Yo tengo que estar viendo y digo, che, tengo a la gente altamente satisfecho. ¿Ok? Ese dato me da altamente satisfecho respecto de la satisfacción del cliente. Ahí relajo, levanto el pie del acelerador, no. No, creo que ahí el gran desafío, volviendo al concepto del gap attack, es seguir manteniendo esa brecha. Entonces, con esto, a ver, esta brecha en cuanto a que sea mínima y que no se amplíe y que no vuelva a tener un problema desde ahí. Entonces, como clave, una vez que ustedes puedan resolver el test de Whiteley, vamos a empezar a ver cada uno de estos ítems, cómo los ven dentro de la organización y también pensar un poco ustedes qué alternativa ven hoy para medir la satisfacción del cliente. Ok, después tenés otras alternativas como es la encuesta telefónica, que puede ser una encuesta telefónica a través de IBR, respondiendo con el teclado, o hacer un focus group. Pero, a ver, el focus es una herramienta fantástica, pero es muy cara, es extremadamente cara. Pero, no obstante, creo que lo importante es que ustedes piensen cómo tal vez desde su gestión de todos los días pueden pensar en alguna alternativa para
medir satisfacción del cliente. Hagan la encuesta, por favor, del test de Wiley, lean el material de referencia y nos estamos encontrando en el próximo webinar para desarrollar todo el tema de la medición de la satisfacción del cliente. Gracias y chao.